Calatrava, después de proclamar la Constitución de 1837, hizo una nueva ley electoral ampliando el censo. Para que os hagáis una idea de la evolución en el censo, desde el año 1836 hasta julio de 1837, pasó de 23.000 en enero del 36, en junio votaban 65.000, en septiembre 250.000 y en julio de 1837 pasaron a 635.000. Ha ampliado muchísimo el censo, pero en España hay 12 millones de personas. Por tanto, votaba muy poquita gente. ¿Quiénes eran los que votaban? ¿Quiénes eran los electores? Los mayores contribuyentes, los abogados con 2 años con bufete abierto, médicos, cirujanos y farmacéuticos con 2 años de profesión, catedráticos, doctores y licenciados, arquitectos, pintores y escultores con el título expedido por Bellas Artes, militares de capitán hacia arriba, ya sea que estén en activo o en la reserva, y jefes y capitanes de la Guardia Nacional. Los requisitos para ser diputado o senador seguían teniendo una limitación económica. Tenían que tener renta propia o un sueldo de 30.000 reales al año o pagar 3.000 reales de contribución. El proceso electoral era el siguiente. A propuesta de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales elaboraban unas listas electorales de las personas que tenían derecho al voto. Las diputaciones dividían el territorio en distritos electorales y cada distrito constituía una mesa que recibía los votos, hacía el recuento, elaboraba un acta y la enviaba a la capital de provincia. Allí, en las capitales, se hacía el recuento general y se proclamaban los diputados elegidos y se elaboraba una lista para que el rey eligiera de esa lista los senadores. Las elecciones desde el Estatuto Real de 1833 nunca fueron limpias, ya que siempre eran convocadas por el gobierno y siempre las ganaban. Os voy a poner una serie de ejemplos donde la corrupción y la coacción eran muy notorias. Por ejemplo, en las elecciones eliminaban de las listas los electores que tuvieran ideas diferentes a los que convocaban las elecciones. O se añadían electores que no cumplieran los requisitos siempre que fueran de ideas afines a los convocantes. Luego, en la distribución de los distritos electorales había una gran arbitrariedad y en declarar qué pueblo iba a ser la cabeza del distrito. Normalmente se cogía el pueblo más afín a los señores que habían convocado las elecciones. Se producían coacciones de aquellos que votaban en contra. Se designaba una mesa electoral siempre compuesta con personas afines a los convocantes, se falseaba el proceso y así os podría seguir contando diferentes tipos de coacciones. Calatrava tenía muchos enemigos por las medidas que estaba tomando. Ya era el clero, la nobleza, el partido moderado, pero incluso dentro de su propio partido, del Partido Progresista, los más jóvenes y más radicales no estaban muy contentos con la actitud conciliadora que estaba llevando Calatrava. Y para rematar, los militares no estaban muy contentos con la dirección que estaba llevando el ministro de Guerra, el señor Marqués de Rodil, al que culpaban de la mala dirección de la guerra. El gobierno cesó al ministro de Guerra más o menos como una especie de chivo expiatorio para calmar a los militares. El 17 de agosto de 1837 hubo una sublevación de las guarniciones de los pueblos de Pozuelo y Aravaca, que eran los responsables de la defensa de Madrid ante el avance de la expedición real de Carlos María Isidro. El coronel Roncalli presentó un comunicado a Espartero, que era el comandante en jefe del ejército, pidiendo el cese del gobierno. Espartero no hizo nada para reprimir dicha sublevación, dando a entender con ello que se identificaba con la misma. Ante esta situación, Calatrava no le quedó más remedio que presentar su dimisión a la regente y ésta nombró a Espartero como jefe de gobierno. Espartero no lo aceptó en un primer momento, sino que tardó varios días, pero al final aceptó hacerse cargo del gobierno, con lo cual
empezamos a ver el inicio del protagonismo de los militares en la vida política española como defensores de la voluntad nacional. Espartero va a estar muy poquito, va a estar de agosto a octubre de 1837. Lo primero que hace es convocar nuevas elecciones el 22 de septiembre de 1837 y voilà, curioso. Las elecciones son ganadas por los moderados, que obtienen 150 diputados por 97 de los progresistas. ¿Qué pasó? Pues lo único que pasó es que los progresistas se confiaron. Infravaloraron al líder de los moderados, Eusebio de Bardají, por su edad, tenía más o menos unos 70 años, y se relajaron y no organizaron una buena campaña electoral. Por contra, el Partido Moderado sí que hizo una muy buena campaña, organizada por Andrés Borrego, que era un director del periódico, y a través de su periódico se presentaba el Partido Moderado como los representantes de los intereses de los católicos y dejaban entrever un posible acuerdo con los carlistas para acabar con el conflicto, ya que los españoles estábamos bastante cansaditos de la guerra carlista. Este grupo de moderados que van a ganar las elecciones es un grupo de jóvenes con muy poquito pasado liberal y absolutista, con gran prestigio intelectual y con una buena capacidad para dirigir la economía. Espartero, ante los resultados de las elecciones, dice a María Cristina que lo mejor es que sea el Eusebio Bardají el nuevo jefe de gobierno. Eusebio, a partir de ahora, en el año 1837 a 1840, que son los 3 últimos años de la regencia, es lo que en historia se llama el trienio moderado. María Cristina va a elegir hombres de segunda fila para no excitar demasiado la oposición, y también para mantener la ilegalidad de la regencia por su matrimonio secreto con Fernando Muñoz y para gobernar ella de forma absolutista, pero basándose en la Constitución. Se equivocó. Se equivocó porque todos los jefes de gobierno, a pesar de ser del Partido Moderado, intentaron no molestar, no agraviar demasiado a Espartero. Sabiendo esto, María Cristina intentó buscar un alter ego a Espartero y lo encontró en Ramón Narváez, al que le concedió un ejército igual que a Espartero, pero se aseguró que Ramón Narváez sería lo más leal a la regente María Cristina. Al final, lo que va a ocurrir es que vamos a tener a dos personajes enfrentados, que son por un lado Espartero y por otro lado Ramón Narváez, que se van a identificar curiosamente con el Partido Progresista a Espartero y con el Partido Moderado a Narváez. Pero tener claro una cosa, ni Espartero ni Narváez eran liberales, eran unos militares autoritarios que respetaban poco o nada la Constitución. Ahora os voy a presentar un vídeo resumen de lo que fue el trienio moderado de 1837 a 1840. Bardají era un viejo sin apenas recursos. El conde de Ofalia era un viejo diplomático que se resignó a aceptar la papeleta de dirigir el gobierno por hacer un favor a la regente. El duque de Frías era un literato, un poco sordo y con distracciones frecuentes, que no sabía nada sobre Hacienda ni de la administración. Y Pérez de Castro era un viejo achacoso y sus colaboradores eran jóvenes inexpertos. La postura política de María Cristina fue un error, ya que ninguno de ellos arregló los problemas graves del momento, sino todo lo contrario, los agravaron. Todos ellos ejercieron su cargo mirando siempre lo que podía pensar Espartero de sus decisiones, y lo que quería era más dinero y más hombres para acabar la guerra, y los gobiernos no tenían ni lo uno ni lo otro. Como María Cristina y Espartero no llegaban a acuerdo alguno, la regente se apoyó en otro general, al que concedió un ejército similar al de Espartero, pero antes se aseguró que iba a ser un leal colaborador. Ese hombre era Narváez. Las discrepancias entre estos dos generales dieron como resultado que Espartero fuera tomado como el líder de los progresistas, por su enfrentamiento con la regente, y Narváez como líder de los moderados, por ser colaborador de María Cristina, sin que ninguno de los dos tuviera una mentalidad liberal,
pues ambos eran autoritarios y respetaban poco o nada la Constitución. Desde el fracaso de la expedición real de Carlos María Isidro y la inyección económica de la desamortización de Mendizábal, la guerra carlista se inclinó a favor del bando cristino. La llegada del general carlista Maroto, partidario de una solución política al conflicto, aceleró el final del mismo, con la firma del Convenio de Vergara el 31 de agosto de 1839. No todos los carlistas estaban de acuerdo con el pacto, entre ellos el propio Carlos María Isidro, que abandonó España al mes siguiente, ni tampoco Ramón Cabrera, que resistiría hasta el 6 de julio de 1840 y al final él también cruzó la frontera con Francia. Una vez finalizada la guerra, se vieron con más claridad todavía las diferencias entre los liberales moderados y progresistas, y los dos grupos querían tener de su lado a la persona más popular, al general Espartero. Este se decidió por los progresistas en las elecciones de diciembre de 1839 y las perdieron estrepitosamente. Desde enero hasta la abdicación de María Cristina en octubre de 1840, los moderados aplicaron un programa muy restrictivo en libertades, una ley electoral más selectiva y un mayor control sobre los ayuntamientos, muchos de ellos controlados por los progresistas. Fue la ley de ayuntamientos el origen del desenlace final de la regencia de María Cristina. Hubo motines y revueltas en muchas ciudades animadas por los progresistas, que protestaban por la injerencia del gobierno de Madrid en la autonomía de los ayuntamientos, y Espartero los apoyó. El primer gobierno del trienio moderado fue presidido por Eusebio de Bardají. Fue un gobierno muy breve, de octubre a diciembre de 1837. En cuanto a la guerra carlista, hizo una propuesta para acabar con la misma. Abrió negociaciones políticas mientras se mantenía la lucha armada. Prometió el mantenimiento de los fueros a vascos y navarros con la condición de que abandonaran a Carlos María Isidro. Hasta estos momentos los fueros no fueron defendidos por el carlismo, no entraba dentro de su plan de reivindicaciones. Antes de continuar con el gobierno de Bardají, quiero que conozcáis un poquito mejor a este personaje. Eusebio de Bardají nació en Graus, Huesca, en 1766, en una familia ilustrada y de renombre. Estudió Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza y luego se trasladó a Italia, donde estudió Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, donde estuvo 5 años. Concluidos sus estudios en 1795, ingresó en la carrera diplomática, pasando por las embajadas de Toscana, París y Viena. Acompañó a Fernando VII a Bayona y luego colaboró en el gobierno de José Bonaparte. Tras la primera salida de José Bonaparte, Bardají se quedó en Madrid y colaboró con la Junta Central de Aranjuez, siendo enviado a Viena como representante de la misma, pero tuvo que regresar a España a los pocos meses tras la victoria de Napoleón ante los austriacos. Fue consejero en la regencia y diputado en las Cortes de Cádiz. Enviado al extranjero en busca de apoyos a Fernando VII, logró firmar una alianza con el zar. En el sexenio absolutista fue enviado como embajador a Turín y durante el trienio fue embajador en Francia, pero estuvo poco tiempo, ya que volvió a España para ocupar una secretaría en el gobierno de 1821. Tras la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, Bardají se alejó de la vida pública durante la década ominosa y se retiró a Huete, la Alcarria. Sometido a purificación, en 1827 se le concedió medio sueldo, y la purificación total llegó el 21 de abril de 1830. Muerto Fernando VII, María Cristina nombró a Bardají prócer del reino, y en 1837 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros. Tenía 71 años de edad. A principios del siglo XIX se inventó la máquina de vapor. Esta usada en el ferrocarril revolucionará todos los transportes, reduciendo las distancias y los costes, aumentando el volumen de lo transportado, acercando a las gentes, creciendo la industria a su alrededor y generando nuevas industrias auxiliares. En España el ferrocarril vino con retraso.
ya que se necesitaba una gran inversión y no teníamos ni capital extranjero, no teníamos ni capital propio, y el capital extranjero no se fiaba mucho de la solvencia española para devolverle los préstamos. Carecíamos de conocimientos técnicos, ya que en el reinado anterior de Fernando VII cerró la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales con el objetivo de perseguir liberales, aunque en 1834 se reabrió. Y por último, la causa del retraso español es la inestabilidad política, tanto la guerra carlista como la gran cantidad de cambios que hubo. Desde que Thomas Newcomen inventara la máquina de vapor atmosférica en 1712 y James Watt la mejorase en 1769, dando lugar a la máquina de vapor de agua, no dejaron de ensayarse todo tipo de innovaciones para lograr propulsar los vehículos. El invento consiste en un dispositivo mecánico que convierte la energía del vapor de agua en energía mecánica. El vapor de agua se obtiene en la caldera, un cuerpo cilíndrico con una serie de tubos sumergidos en agua. Al quemar combustible en el horno, el calor de la combustión circula por estos tubos, cediendo calor al agua y elevando la temperatura hasta generar el vapor necesario para el funcionamiento de la locomotora. El principio básico de la máquina de vapor consiste en la expansión y el enfriamiento del vapor de agua en un cilindro equipado con un pistón móvil. Este pistón se desplaza de un lado al otro del cilindro empujado por el vapor a presión. El movimiento se comunica a las ruedas a través de un mecanismo de bielas. En 1804, Richard Trevithick desarrolló la primera locomotora de vapor capaz de arrastrar un tren. En 1830, el ingeniero británico George Stephenson construyó la primera línea ferroviaria del mundo, Liverpool-Manchester, donde se utilizaron locomotoras a vapor, dando lugar así al ferrocarril como nuevo modo de transporte. Desde el invento de la rueda, no se había visto nada igual. Entre los inventos 1000, ninguno tan portentoso como el del ferrocarril, decía el ripio de la época. El nuevo medio de transporte iba a revolucionar en pocos años las comunicaciones y la vida de los pueblos. En 10 años el tren recorre Europa. Es el progreso, la industria y el comercio que empujan el nacimiento del tren, van a vivir con él su gran desarrollo. España no fue diferente. El vino de Jerez fue un adelantado. A finales del siglo XIX, imágenes como esta eran ya habituales. La maquinilla, como cariñosamente apodaban en Jerez a esta pequeña locomotora, salía de las bodegas cargando los famosos caldos. No consiguió ser el primer tren español, pero sí el intento pionero. En 1829 se presentó el primer proyecto de vía férrea española, de Jerez al muelle del Portal, para facilitar la exportación de vinos. Por falta de apoyos, su promotor, José Díaz Imbret, no vio realizado un sueño que habría de esperar 25 años para hacerse realidad. A pesar de todo esto, en el reinado de Fernando VII, el 23 de septiembre de 1809, como habéis visto en el vídeo, se inauguró la primera línea, aunque solo es de 5,8 kilómetros, de Jerez a El Portal. El objetivo de esta línea era la exportación de vinos. Esta concesión fue dada al señor José Díaz Imbret por 50 años, pero fracasó por no captar capital ni español ni de Inglaterra. Entonces lo que hizo fue vender su concesión a Marcelino Calero Portocarrero, que le renovaron la concesión por 25 años en marzo de 1830. Pidió permiso para ampliar la línea hasta el puerto Santa María, Rota y Sanlúcar, pero fracasó al vender su idea a los viñateros andaluces y a los importadores británicos.
En 1834 vendió la concesión a Francisco Faxio y en 1838 se abandonó el proyecto. Hubo otros dos intentos durante el reinado de Fernando VII, en 1831 y 1833. En 1831 la Diputación de Vizcaya quiso abrir la línea Bilbao-Burgos con el objetivo de hacerse con el control del comercio castellano de exportación, que hasta ahora estaba en manos de Santander. No funcionó. 2 años después se intentó hacer una línea Reus-Tarragona. Para ello se dio la concesión a Francisco Faxio, aquel que compró la concesión también de Jerez, el Portal, y también fracasó. Siempre hemos oído que la primera línea ferroviaria en España fue Barcelona-Mataró en el año 1848, y es cierto, pero en la península, porque 11 años antes, el 19 de noviembre de 1837, se inauguró la primera línea ferrocarril iberoamericana, más concretamente en Cuba. La línea salía de La Habana, pasaba por Bejucal y terminaba en Güines. El objetivo de esta línea era enviar caña, tabaco y frutos a la costa. ¿Por qué se hizo en Cuba y no se hizo en España? Pues por 2 razones principalmente. Una, porque no pidieron financiación al Estado español, y otra porque no se sometieron a consideraciones político-administrativas, sino a necesidades económicas, más concretamente al transporte del azúcar. Vais a ver un vídeo de la línea La Habana-Bejucal-Güines, cómo se originó, cómo se construyó, los problemas que hubo y la finalización de la misma. El primer ferrocarril español se inauguró el 19 de noviembre de 1837 entre La Habana y Bejucal en Cuba, entonces provincia española de ultramar. Esta línea ferroviaria fue la primera que se construyó en Iberoamérica, la segunda de América y la cuarta del mundo. Desde la llegada de Colón en 1492, la isla de Cuba es punto de referencia en la conquista del continente americano para la corona española. Diego Velázquez funda, a partir de 1511, varias ciudades, la mayor parte de ellas a lo largo de la costa. Una vez asentadas, son las conocidas como 7 villas, las ciudades más características de la isla. Desaparecidos los indios aborígenes, por efecto del duro trabajo impuesto por los españoles y por las nuevas enfermedades que llegan desde Europa, se traen esclavos africanos para el trabajo en minas y plantaciones. Debido a su posición estratégica, la isla es atacada frecuentemente por las potencias rivales del Caribe, ingleses, franceses y holandeses. La ciudad de La Habana, conquistada por los ingleses en el año 1762, es recuperada por la corona española mediante un acuerdo. A partir de este momento se valora y reconoce su importancia, iniciándose un periodo de auge económico. La población de la ciudad en solo 50 años crece de 150.000 a 600.000 habitantes. A principios del siglo XIX, el desarrollo económico lleva consigo un momento de esplendor intelectual y cultural. Las crisis de la corona española favorecen las ideas independentistas en las colonias americanas. Con la entrada del ejército de Napoleón en la península, se acelera este proceso en toda América hispana. En la segunda década del siglo XIX, la mayor parte del continente americano ha conseguido su independencia. En Puerto Rico y Cuba, los únicos territorios que permanecen bajo el poder de la corona española, se incrementa el comercio y se eliminan las restricciones mediante un trato económico especial. A la vez que crece la represión sobre la población, se favorece que la muy fiel isla de Cuba obtenga una prosperidad que haga olvidar las ansias de libertad, tanto de esclavos negros como de los hacendados de origen español. La insurrección de esclavos iniciada en Haití a finales del siglo XVIII produce una crisis económica que hace subir el precio del azúcar.
La isla de Cuba se convierte en poco tiempo en el primer productor mundial de azúcar y melaza. Como síndico del Ayuntamiento de La Habana, Francisco de Arango y Parreño trata de mejorar las condiciones de transporte de las mercancías, desde los ingenios azucareros hasta los puertos de embarque, principalmente el de Matanzas y el de La Habana. Los caminos sin pavimentar eran auténticos lodazales en las largas épocas de lluvia. Las reparaciones se hacen mediante arena y piedras que se encontraban en las cercanías. El aumento en la producción agudiza el problema del transporte de mercancías por los deteriorados caminos. Escasean las bestias de carga y se encarece el coste del producto antes de ser embarcado. En La Habana, la Real Sociedad Patriótica publica 2 estudios para la mejora de los caminos. Incluso se estudia la posibilidad de construir un canal que una La Habana con la costa sur, que había estado en la mente de los gobernantes desde antes de la invasión inglesa. El impuesto de averías, que sirve para reparar los caminos existentes, es insuficiente, ya que las malas técnicas empleadas hacen que cada año vuelvan a deteriorarse. La memoria que escribe José Antonio Saco en 1830 y la de Rafael Quesada y Arango en 1832 coinciden en que la mala calidad de la piedra caliza empleada y los defectos del trazado y construcción de las calzadas no son las adecuadas para el lluvioso clima cubano. La aplicación del Tratado de Supresión del mercado de esclavos encarece la mano de obra en los ingenios. El precio del azúcar sufre una bajada por el aumento de producción de remolacha en Europa. La necesidad de competir en el mercado mundial hace necesario abaratar el coste del producto. Cuando está en proyecto una nueva calzada para unir el rico valle de Güines con el puerto de La Habana, llegan noticias de la consolidación del transporte ferroviario. En Estados Unidos se construye una red de 1.500 kilómetros en solo 6 años. En Gran Bretaña se llega a más de 600. El gobernador de Cuba, Francisco Dionisio Vives, recibe una carta del sevillano Marcelino Calero, residente en Inglaterra. En ella le informa de la eficacia de este revolucionario medio de transporte, que se toma en cuenta como solución al deficiente estado de los deteriorados caminos. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, junto al Real Consulado y el Ayuntamiento de La Habana, crean el 8 de agosto de 1830 una comisión constituida por los más ilustres e influyentes hacendados. Se redacta un informe técnico sobre la creación de un modo de transporte más eficaz, mediante el uso de vías de hierro y la fuerza motriz de máquinas de vapor como en Inglaterra y Estados Unidos. En 1832 se crea la Junta de Fomento, bajo la dirección de Claudio Martínez de Pinillos, conde de Villanueva, para continuar el proyecto del ferrocarril, mientras, año tras año, se sigue reparando los maltrechos caminos. Para costear los gastos de la construcción, se piensa crear una empresa por acciones, con notable participación económica de los hacendados de la isla. Por Real Cédula de 12 de octubre de 1834, la reina otorga permiso para que el banquero inglés Alexander Robertson firme el préstamo para la construcción del ferrocarril, quedando el control de las obras y las operaciones ferroviarias en todo momento en manos de la Junta de Fomento. En mayo de 1835 comienzan los trabajos de nivelación del terreno para la instalación del camino de hierro. Debido a las pendientes máximas que puede tener el ferrocarril, el trayecto necesita evitar las lomas de Camoa para llegar a Güines. La ruta por Rincón y Bejucal, aunque aumenta el recorrido total, permitirá absorber las cargas de San Antonio de los Baños y Batabanó, además de facilitar una futura ampliación de la red hacia el sur y el oeste. Mientras el ingeniero Alfred Kruger realiza los estudios sobre el trazado de las vías, el recién llegado a la isla, capitán general Miguel Tacón, solicita que se rectifique el trazado en las cercanías a La Habana y posteriormente obliga a detener las obras.
En carta confidencial al gobierno español, el general solicita ocupar la presidencia de la Real Junta de Fomento, alegando razones estratégicas, así como evitar que técnicos extranjeros levanten planos en las cercanías de la ciudad. Lo que realmente desea es alejar a las familias de los hacendados de los puestos de decisión y gobierno, ya que los considera enemigos potenciales de la corona. Esta animadversión es consecuencia de las derrotas militares que sufrió en varios frentes sudamericanos. Después de varios intentos conciliadores y ante la imposibilidad de acuerdo, se decide finalizar la obra instalando la terminal en los terrenos de Garcini, que impuso Tacón, alejado de los almacenes de la ciudad y del puerto de embarque. Entre las dificultades que se encontraron en el tendido de la línea, podemos destacar la construcción del puente sobre el río Almendares, para el que fue necesario importar de Estados Unidos 200 pilares de cantería, y la de un túnel de 325 pies de longitud, ambos cercanos a la ciudad de La Habana y desaparecidos en la actualidad. Se contratan jornaleros de las localidades cercanas, esclavos alquilados y negros emancipados. Además de prisioneros de las guerras carlistas españolas, hubo que recurrir a contratar trabajadores de Canarias y otros procedentes de Estados Unidos, conocidos como irlandeses. Como promedio en la construcción, había más de 1000 trabajadores. Las deserciones de canarios hacia otros trabajos mejores y la falta de aclimatación de los irlandeses hizo necesario incrementar el número de esclavos. La dureza del trabajo y 2 epidemias de cólera que azotan la isla en 1836 causaron numerosas bajas, siendo necesario la construcción de cementerios aledaños a las obras. En abril de 1837 llegan al puerto 4 locomotoras inglesas, además de vagones y herramientas específicas. El gasto se dispara por las dificultades impuestas por Tacón, por la subida del precio del hierro y por la necesidad de tener que utilizar traviesas de cantería. Se amplía el crédito para concluir los trabajos a tiempo, de ser inaugurado el día del santo de la reina Isabel, el 19 de noviembre de 1837. A las 8 de la mañana, bajo lluvia torrencial, sale desde el paradero de Garcini, en La Habana, el primer viaje de ferrocarril, conduciendo a 70 pasajeros. A los 2 meses de su puesta en funcionamiento, se habían transportado más de 6.000 pasajeros. El 20 de julio comienza a prestarse servicios de carga, mientras se continúa el trabajo de ampliación hasta Güines, la próspera villa del Mayabeque, pasando por Buenaventura, Quibicán, San Felipe, Guara y Malena, trazado más sencillo de construir que el tramo ya inaugurado. El éxito económico se intuye desde el principio y muy pronto empiezan a recibirse solicitudes para construir otras líneas ferroviarias, sobre todo con destino a puertos como Cárdenas y Matanza. Desde la finalización de la línea hasta Güines circulaban diariamente 2 trenes, uno de pasajeros y otro destinado a mercancías. Durante los primeros meses de funcionamiento del ferrocarril, las locomotoras inglesas dieron muchísimos problemas y provocaron accidentes, tanto por su inadecuada fabricación como por su mal manejo. Kruger, en calidad de director, se traslada a Estados Unidos, donde compra 3 locomotoras y contrata 2 maquinistas. Al observar la mejora en el servicio, se decide sustituir todas las locomotoras por otras norteamericanas. Las quejas que la Junta de Fomento realizó a los fabricantes ingleses fue el primer paso para la sustitución paulatina de la tecnología británica por la norteamericana y la contratación de operarios más eficaces para las máquinas. Así, fueron devueltas las primeras 8 locomotoras que se sustituyeron por otras que llegaron de los Estados Unidos. Tras la salida del general Tacón de Cuba, Villanueva prepara el nuevo emplazamiento de la terminal. Espera a inaugurar el tramo que llega hasta Güines, y en el año 1840 los trenes comienzan a salir desde la terminal que estaba ubicada cerca del actual Capitolio, sede de la Academia de Ciencias y que se denomina Terminal Villanueva. Junto a Bélgica, Cuba es uno de los primeros países donde el servicio ferroviario es el resultado de una gestión directa del Estado. Pero como ya estaba previsto, y animada por el criterio económico liberal del momento, se inician las gestiones para la privatización del ferrocarril. La compañía compradora debería hacerse cargo de los préstamos pendientes, así como hacer los ramales correspondientes hasta Batalano y San Antonio de los Baños, y la zona suroeste de la capital, comprometiéndose a no ceder la empresa a manos extranjeras. En 1842, el hacendado Juan Poé,
en representación de la Compañía de Caminos de Hierro de La Habana, compuesta por la mayor parte de los hacendados habaneros, mejora la oferta de la otra empresa compuesta por peninsulares y se hace con toda la infraestructura del ferrocarril y gestión del mismo. Los otros proyectos de líneas de ferrocarril se llevan a cabo mientras se realiza la ampliación de la red inicial. La primera línea se prolonga hacia el oeste con 2 ramales, uno a Bauta y otro a San Antonio de los Baños, que se unen en Guanajay y llegan hasta Artemisa, donde se unen al ramal sur de Guira de Melena, que llega hasta Pinar del Río y finaliza en Guane, cerca de la costa oeste. Entre Bejucal y Güines se amplía un ramal hasta el surgidero de Batabanó, cerca del primer asentamiento de la ciudad de La Habana. En 1853 se dispone de una red que prioritariamente era utilizada para el transporte de mercancías hacia los puertos de embarque como Matanzas, Cárdenas y Cienfuegos. Otras líneas se continúan luego hacia el este, llegando a Rodas y Cienfuegos, conectándose con otras líneas del centro y el oriente cubano, llegando hasta las ciudades de Santiago, Guantánamo, Antilla, Bayamo y Manzanillo. Por lo tanto, podría decirse que sin servir estrictamente para la creación de una infraestructura ideal, la ampliación del ferrocarril favoreció la comunicación con el sur y el occidente en el periodo colonial y propició el desarrollo de la actual red ferroviaria desde la independencia de la isla hasta nuestros días.